Hey familia, qué bueno volver a verles, qué bueno volver a tener este espacio. Sabes, hace unos fines de semana atrás me reuní con unos amigos, decidimos salir a comer y en el lugar donde fuimos a comer estaba una banda de esas en vivo que hace versiones de temas, eran versiones del rock en español. A mí me encanta escuchar un poco de rock, así que cuando comenzaron a tocar, la primera canción fue de música ligera. Y yo no sé si la has escuchado, es una canción de Soda Stereo, pero apenas comienza a sonar la banda, ya yo la pude identificar. Yo dije, sí, esa es de música ligera. Así que de una vez la pude identificar. Fue una tremenda interpretación. Esa gente tocó la canción de Soda Stereo y los músicos lo hicieron extraordinario. Pero cuando el cantante comenzó a cantar, lo estropeó todo. No sé si te ha pasado eso en algún momento donde tú dices, oye, tocan muy bien, pero ella canta muy mal o él canta muy mal. Y no solamente tocaron esa canción, tocaron y cantaron muy buenas canciones, muy buenas letras, muy buenas melodías. Incluso que son buenas canciones no porque yo lo diga, sino porque el Billboard dice que son de las mejores canciones del rock en español durante todos los tiempos. Cantaron de Juanes, A Dios le pido, y lo que ellos no sabían es que eso se iba a convertir en mi oración, porque después yo estaba pidiéndole a Dios que ya dejara de cantar. Y sabes, era una muy buena interpretación de una muy buena canción a nivel musical, pero era una muy mala representación de esa versión a nivel vocal. Y tristemente la misma dinámica existe cuando se trata de la iglesia y el cristianismo. Quiero hacerte una advertencia. Si tú eres alguien que te consideras de iglesia, es decir, si tú eres gente de iglesia, pudiera ser incómodo para ti este mensaje. Así que quiero advertírtelo desde el principio. Y si tú no te consideras de iglesia, tú te vas a disfrutar este mensaje. Tú hoy serás mi notario público porque vas a decir, lo certifico, sí, sí es verdad, así son las cosas. Entonces, va a ser bien chévere. ¿Y por qué hablar de estas cosas? Porque algunos de los cristianos son horribles representaciones de lo que significa ser un seguidor de Jesús. Porque muchos cristianos a veces tienen la mejor versión del cristianismo que es Jesús, pero son muy malas interpretaciones de esa versión. A veces me topo con personas que me cuentan su historia. Muchos de ellos ya no van a una iglesia, muchos de ellos dejaron de ir a una iglesia, muchos de ellos no se consideran personas de iglesia, porque me gusta compartir con diferentes personas. Yo no ando diciendo, tienes que... No, mira, conversemos, ¿por qué no? Y empiezo a indagar en sus historias, y la mayoría tiene una historia que dice algo como esto. Mis amigos de la iglesia me juzgan y tú puedes colocar lo que sea allí, por tomar, por salir, por fumar, por lo que tú quieras. Mientras ellos viven y aquí puedes poner también lo que un cristiano, cuando está juzgando a otro, no se da cuenta de lo que vive y muchas veces se convierte en algo incongruente. ¿Te ha pasado alguna vez que has escuchado una historia como esa? Espero no hayas sido tú el protagonista. Y sabes, han hecho encuestas y hay encuestas que son alarmantes. ¿Alarmantes por qué? Porque van en contra de la iglesia y de lo que nosotros representamos como iglesia. Quizás no de Global en sí, pero sí de la iglesia de Jesucristo. Y hay una encuesta que me llamó la atención porque el 3% de las opiniones son favorables hacia los cristianos. Es decir, del 100% solo el 3% dijeron, oye, yo me la llevo bien con los cristianos, me parecen unas personas nice. ¿Sabes qué significa el resto, no? Que tienen una idea contraria. Y entre el 87 y el 97% de personas respondieron diferentes ítems. Y mira a las conclusiones que llegaron. Dicen que los cristianos somos juicio. Es decir, asocian el cristianismo con juicio. El 85% dijo que los cristianos somos hipocresía. Y el 78% dijo que estamos enchapados a la antigua. Mientras que el 75% en otro ítem dijo que éramos demasiado políticos. Esto plantea algunos retos difíciles para nosotros como iglesia.
Porque mira cómo están las estadísticas, mira lo que piensa la gente de nosotros los cristianos. Ahora la pregunta es ¿por qué pensarán eso de los cristianos? ¿Por qué piensan eso de nosotros? ¿Qué estamos transmitiendo que las personas lleguen a esa conclusión? ¿Qué estamos mostrando con nuestra vida para que las personas lleguen a esa conclusión? E incluso tú viniste hoy porque te ofrecieron un almuerzo, pero tú dices, bueno, vamos a ver si esos cristianos son diferentes. Las personas andan buscando un cristianismo que se parezca a Cristo y cuando no ven un cristianismo que se parece a Cristo, llegan a las conclusiones que llegaron en esta encuesta. Eso no es un panorama muy visible o muy digno para nosotros los cristianos. Y yo entiendo que ninguno vamos a hacer una representación perfecta, una versión perfecta del cristianismo. Pero creo que tenemos que hacer algunos ajustes para poder vivir esa versión de la forma correcta. Hemos llegado a la sexta parte de esta serie que hemos llamado la lista fundamental, recuperando lo esencial de nuestra fe. Y hemos estado tratando de responder una pregunta durante todas estas semanas y la pregunta es, ¿qué hay que creer para ser un fiel seguidor de Jesús? ¿Qué es eso que es fundamental? ¿Qué es aquello que no es fundamental, que es periférico, que es no esencial? ¿Qué es aquello que tengo que dejar atrás y que debería dejar atrás por el bien del cristianismo? Y quizás muchos en esta sala necesitan deconstruir su fe, necesitan empezar a cuestionar su fe. Y la deconstrucción es algo bueno, no es algo malo. A veces nos dicen, tú no puedes cuestionar tu fe. Sí, cuestiona tu fe para que puedas encontrar el fundamento y dónde está tu fe. Deconstruir la fe está muy bien, solo que deconstruir la fe está incompleto. Necesitas buscar los fundamentos correctos, pero sin la reconstrucción, entonces estaría incompleto. Te explico por qué. ¿Por qué está incompleto? Porque los vacíos nunca quedan vacíos, siempre van a ser llenados de alguna manera. Igual pasa cuando tenemos un vacío en la creencia, se va a llenar con cualquier creencia. Necesitamos entonces, si tenemos una fe y la vamos a deconstruir, necesitamos reconstruir para que no quede vacía, sino para que quede llena del fundamento correcto, para que tengas lo fundamental en tu fe. Y es lo que hemos querido hacer para ti. Queremos llenar con las creencias correctas para que tú puedas decir, yo quiero ser un seguidor de Jesús y yo voy a hacer esto y esto. Y esta es la lista fundamental en la cual voy a vivir. Porque si no, lo podemos llenar con cosas que no son esenciales. Ahora, la pregunta es, ¿qué es fundamental? ¿Qué es eso que sí voy a tener entonces en mi fe? Y hasta ahora hemos dicho lo siguiente. Número 1, Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Entonces, en nuestra lista fundamental, lo número 1 es que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro Rey. Lo número 2 que dijimos fue Jesús vino a ilustrar y a demostrar cómo es Dios. No solamente es la máxima autoridad, sino que vino a la tierra para demostrar, para ilustrar cómo es Dios. Lo tercero, hablamos acerca del pecado y Jesús definió el pecado como cualquier cosa que te hace daño a ti y a los demás, basado en ese mandamiento. El cuarto tenía que ver con Jesús prometió justicia al final y nos invita a confiar en Él mientras tanto. Es decir, al final de todo los buenos ganan, pero también al final de todo va a haber una justicia. Y esa justicia es la justicia de Dios. Mientras tanto, debemos confiar en Dios, confiar en Jesús. Y lo otro, lo quinto, Jesús murió por mi pecado para reconciliarme con Dios. Y esto está buenísimo. Hasta ahora esta lista ha estado muy, muy buena y muchas personas nos han dicho, oye, está muy buena esa serie, por eso hemos decidido extenderla y la vamos a terminar el domingo de resurrección con un tremendo servicio. Tienes que venir porque no solamente va a ser un mensaje, sino que vamos a vivir una gran experiencia. Pero hoy me quiero quedar con lo siguiente. Resulta que nosotros tenemos que tomar en cuenta algo si queremos añadir algo más a la lista. Y tiene que ver con la fe en los cristianos. La fe en los cristianos no es esencial para seguir a Jesús. Escúchame bien esto. No quiero que se distorsione. Que yo tenga fe en los cristianos no es algo fundamental para seguir a Jesús. Sin embargo, la falta de fe en los cristianos es casi universal para los no seguidores. Es decir, nosotros, aunque eso no es esencial para la fe, somos un camino que conectamos a los no cristianos con Cristo. Y la falta de fe que tengan las personas en nosotros los cristianos, que ya es casi universal, entonces termina marcando la diferencia para alguien que no es un seguidor de Jesús. Quiero regresar al momento de esto de los covers, de las versiones del rock.
No culpamos al compositor de haber compuesto una canción de la forma en que la compuso cuando escuchamos una versión que destroza la versión original, ¿sí o no? Tú no dices, oye, qué mal Soda Stereo, de verdad. Tú no llegas a decir qué mal Soda Stereo porque hubo una mala versión en un lugar donde tú fuiste, ¿verdad que no? Pero con el cristianismo pasa lo contrario. Cuando ven una mala versión de un cristiano, las personas sí dicen, para ser cristiano así yo prefiero no serlo. Y entonces no solamente juzgan a la peor versión o a la versión que están viendo, sino que juzgan al cristianismo. Y ahí es donde nosotros tenemos que entenderlo. Y esto no es algo nuevo. Esto es algo que data desde hace mucho tiempo y veamos lo que dijo Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi incluso se resistió a eso. Y Mahatma Gandhi decía, no rechazo a tu Cristo, amo a tu Cristo. Es solo que muchos de tus cristianos son tan diferentes a tu Cristo. Ahora hay una actitud alrededor de esto. ¿De dónde viene esa actitud o esa idea? ¿Por qué estamos donde estamos en el cristianismo? ¿Y qué podríamos o qué deberíamos hacer al respecto? Porque por el camino que vamos, quizás no vamos a lograr muchos objetivos. Pero para añadir algo más a nuestra lista fundamental, tenemos que regresar al principio. Yo quiero regresar nuevamente a la primera parte. Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. ¿Por qué quiero regresar aquí? Porque aquí está el fundamento para lo próximo que vamos a añadir a la lista. Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Eso lo hablamos en la primera semana porque había una pregunta que Jesús le hace a sus discípulos y le dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿quién tiene la máxima autoridad para los demás? ¿A quién consideran ellos que pudiera ser la máxima autoridad? Y las personas decían que era Juan el Bautista, que era Elías, que era Jeremías, que era cualquier otro discípulo. Y luego entonces él hace una pregunta muy puntual. Vayamos entonces a Mateo 16. Y tú, preguntó, ¿quién dices que soy? Y esta pregunta es muy puntual hacia una sola persona. La audiencia se reduce a Pedro y así que Pedro responde y dice, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Es la primera vez que alguien en la tierra reconoce quién es Jesús y a quién representa. Pedro está diciendo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías que habíamos estado esperando, tú eres el Rey final de todos los que ya habían pasado. Y en esta declaración la iglesia cristiana está de acuerdo. Todas las personas que creen en Cristo están de acuerdo que Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios y es nuestro último Rey. Por eso entonces le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre. Entonces, quiere decir que esa fue una revelación del Padre hacia Simón. Es una verdad eterna, es algo fundamental. Pero lo próximo es crítico para la siguiente esencial que vamos a hablar. Lo próximo que viene es algo crucial, así que presta muchísima atención. Fíjate que primero lo llama Simón. Y mira lo que le dice luego. Yo te digo que tú eres Pedro. Y cuando habla de Pedro se está refiriendo al mismo Simón, solo que Pedro significa piedra, significa roca. Y dice, yo te digo que tú eres Pedro, tú eres una roca. Sobre esta piedra edificaré mi eclesía. Y esta es la palabra que se utiliza en el original. En lugar de Simón le dice Pedro, le dice Petro, tú eres una piedra y así como tu nombre voy a construir mi iglesia sobre tu declaración fundamental. Y quiero que no te pierdas acá. ¿Por qué? Porque muchos creen que es en Pedro que se cumple esta declaración. Y no es en Pedro. No fue que Jesús se sustituyó así por Pedro. Es en la declaración de Pedro de reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y nuestro Rey. Sobre esa declaración, sobre esa roca, entonces edificaría la eclesía, la iglesia. Sobre esta roca edificaré mi reunión. ¿Qué es iglesia? No tiene que ver con lugar físico, no tiene que ver con paredes, no tiene que ver con tarima, no tiene que ver con nada de esto. Tiene que ver con la reunión de los seguidores
Y esta reunión de seguidores está sobre el fundamento de la fe en Jesús. De la fe en Jesús. Y es importante señalar que Jesús no se sustituyó así en una persona. Pudo haberlo hecho, pero en lugar de eso prefirió elegir a una congregación, a una reunión de creyentes caracterizada por la fe en Jesús. Y ahí dijo, aquí está el fundamento. El apóstol Pablo, usando una metáfora, nos dice lo siguiente en 1 Corintios 12:2. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Quiere decir entonces que nosotros somos la representación de Cristo, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si tú te consideras un seguidor de Cristo, tú eres parte del cuerpo de Cristo, tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Sigue diciendo, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. He hecho esta analogía muchísimas veces. He hablado algunas veces de esto y creo que hoy vale la pena traerlo nuevamente. Imagínate que vas en una carretera, vas en tu automóvil, vas allí con alguna familia y de repente hay un accidente de esos que dejan mucha tragedia, que dejan muchas personas heridas y de repente vas viendo un parachoque, vas viendo vidrios, vas viendo cómo las micas se partieron de un automóvil, pero de repente comienzas a ver personas heridas allí en el borde de la carretera, pero más adelante ves un pie sin cuerpo. Ves una pierna sin cuerpo, ves un brazo sin cuerpo y pudieras imaginarte cualquier cantidad de cosas y algunos dicen, oye José, para allí porque a mí esto me genera como algo en el estómago, no quisiera ni siquiera imaginarlo, porque es algo grotesco, ¿sí o no? Es algo grotesco ver un cuerpo y los miembros por un lado. ¿No te gustaría ver un tronco en un lugar y la cabeza por otro lado? ¿No te gustaría ver entonces un tronco y una cabeza y los miembros superiores e inferiores por otro lado? Es algo grotesco. Pero tú sabes también que ahí ocurrió algo y por lo menos ese miembro murió. No sabemos si la persona murió, pero sí sabemos que ese pie, que esa mano, que esa pierna que vimos ya no va a tener vida porque se desconectó del cuerpo. Lo mismo pasa con nosotros los seguidores de Cristo. Si nosotros nos desconectamos, vamos a morir. Si nosotros no vivimos la vida en comunidad, vamos a morir. Jesús pasó el testigo, su testigo, a un cuerpo de creyentes. Jesús dijo, ok, ya yo vine a la tierra, ahora me voy de la tierra y le paso el testigo a un cuerpo de creyentes. No para que vivamos por nuestra cuenta, sino para que vivamos como personas que se reúnen y representan a Jesús. Tú y yo representamos a Jesús. Tú y yo, y cuando nos reunimos, somos el cuerpo de Cristo. Este es su plan A. Este es el plan A de cómo construir una reunión, una eclesía, una iglesia y cómo la gente debe experimentarlo. No tiene que ver con luces, no tiene que ver con pantallas, tiene que ver con el amor, tiene que ver con nuestra conexión, tiene que ver con cómo nos estamos tratando nosotros. Cuando alguien se para en la puerta y sonríe, es una versión de Jesús en esa puerta. Cuando alguien hace con agrado una labor técnica detrás de un equipo, es la versión de Jesús. Cuando alguien va a un grupo, cuando alguien está haciendo con los niños, con los adolescentes, algo es la versión de Jesús. Pero también cuando alguien pone una mala cara, es la versión de Jesús. También cuando alguien maltrata, es la versión de Jesús. También cuando alguien hace algo con mediocridad, también se convierte en la versión de Jesús. Cuando alguien no se involucra, también es la versión de Jesús. Porque dice, sí, yo me siento parte del cuerpo, pero a mí me gusta estar desconectado del cuerpo. En un libro titulado Conexión, de Larry Crabb, él describe la importancia crítica de este aspecto que estamos hablando. Y quiero leerte lo siguiente. El centro absoluto de lo que él, refiriéndose a Dios,
hace para ayudarnos a cambiar es revelarse a nosotros, darnos a probar cómo es Él realmente y derramar su vida en nosotros. Entonces, el centro absoluto de lo que Dios hace para ayudarnos a ti y a mí tiene que ver con todas estas cosas. Nos da a probar cómo es Él realmente y derramar su vida en nosotros. Y sigue diciendo, pero hay un elemento crítico, y un elemento crítico en el proceso de revelación es colocarnos en una comunidad de personas que son lo suficientemente parecidas a Él como para darnos ese sabor de primera mano. En otras palabras, tú y yo somos lo que Dios usa para revelarse a alguien. Porque cuando alguien viene a nuestra comunidad, a una comunidad de personas que son suficientemente parecidas a Cristo, entonces van a poder sacar una buena conclusión acerca de Cristo. Pero cuando nosotros como iglesia no funcionamos de la forma en que Jesús quiere que funcionemos, somos una mala versión del cristianismo, pero también carece de revelación Cristo en la vida de alguien. ¿Cómo lo logramos? Cuando nos reunimos, cuando nos mostramos unos a otros, entonces encontramos a Jesús. Cuando yo me conecto con alguien, las personas van a poder ver a Cristo en mí y yo puedo ver a Cristo en otra persona. Tenemos que entonces caminar imitando a Jesucristo. No caminar imitando al pastor. No caminar imitando al líder, es imitando a Cristo. Esa es nuestra meta. Porque nosotros no somos jimenecéntricos, somos cristocéntricos. Así que no tiene que ver conmigo, tiene que ver contigo y con Jesús. Pero tú ves en mí la representación de Jesús. Pero yo también veo en ti la representación de Jesús. Porque tú y yo somos la iglesia. Y eso me lleva al número 6 en nuestra lista fundamental. La iglesia es el agente transformador de Dios a nivel personal, cultural y global. La iglesia es nuestra experiencia de Jesús. Lo experimentamos a través del cuerpo. ¿Tú quieres experimentar a Jesús? Lo vamos a experimentar a través del cuerpo. Cuando tú y yo nos reunimos como cuerpo de Cristo, experimentamos una transformación personal. Si tú no estás viviendo una transformación personal en tu propia vida, probablemente no te estás conectando con las personas correctas o no te están mostrando al Cristo correcto. O tú no estás aceptando a Cristo y no estás siendo un seguidor de Él. Y en esa comunidad entonces vamos a encontrar transformación. ¿Tú quieres transformación para tu vida? Entonces necesitas rodearte de personas que se parezcan a Cristo. Pero tú también deberías parecerte a Cristo porque juntos somos el cuerpo. Y a medida que nos parecemos más a Jesús, nos convertimos en agentes de un cambio cultural. Ya no es un cambio personal, sino un cambio cultural. ¿Quién cree que Barquisimeto y Cabudare necesitan un cambio cultural? A ver. ¿Sí? Es a través de la iglesia, porque la iglesia es ese agente transformador. Así que tú y yo, a través de lo que somos y a través de lo que hacemos, podemos generar ese cambio cultural, pero también un cambio global para Venezuela, para el mundo entero. Porque así fue el cristianismo, así se diseñó el cristianismo. Es la forma en cómo Jesús decidió llegar a las personas. Sin embargo, esta reunión, está nadando contracorriente. Está nadando contracorriente en muchos sentidos. Ahora estamos en lo más profundo de la era de la información. Estamos allí en lo más profundo de la era de la información. En términos generales, para hablarte un poco más, esta era comenzó por allá a mediados del siglo XX y los avances en nuestra sociedad se han podido experimentar, principalmente a través de la tecnología. Y mira todo lo que ha traído esta era de la información. Trajo eficacia revolucionada, es decir, nosotros podemos ver las cosas como tienen más eficacia desde que la tecnología ha llegado y podemos hacer cosas muchísimo más rápido. Algunas personas incluso ya dejaron de hacer algunos roles porque incluso hasta la tecnología le ayuda en esos roles. Hubo una transformación de la conexión. Entonces hay una transformación en la era de la información. Hay una transformación de la conexión, pero también la era de la información fomentó la individualización, es decir, trajo consigo el fomento de la individualización. Porque ahora lo queremos más personal, ahora lo quiero solamente para mí.
Para bien o para mal, la era de la información ha traído muchísimas cosas. Pudiera que muchas nos ayuden y otras no nos ayuden tanto. Muchos de estos cambios o de estos avances han mejorado nuestro mundo, pero también han traído algunas consecuencias. ¿Sabes por qué? Porque la información es ahora el rey. Dámela así. Y cuando la información es el rey, el aislamiento no se queda atrás. O sea, no lo estoy entendiendo. Yo te prometo que te lo voy a explicar de una manera que todo va a tener sentido. Estamos en la era de la información, pero también estamos en la era de la desconexión, donde las personas cada vez están más conectadas, pero también están más aisladas. Tú te montas en un ascensor y puedes tener cercanía con las personas, pero no conexión con las personas. Tú te has montado en un ascensor y has dicho buenos días y te han dejado con los buenos días en la boca, ¿sí o no? Y si no te han dejado con los buenos días, entonces tú fuiste quien dejaste con los buenos días en la boca a alguien. Porque estás conectado con el teléfono. Vemos familias que aunque están cerca, están desconectados. Pero lo que es más alarmante es que la generación Z, es decir, la próxima generación, somos una iglesia que está pensando en la próxima generación y estamos pensando en dar esta lista fundamental para que la próxima generación tenga una fe robusta. Y es a través de nosotros. La generación Z estadísticamente es la generación más conectada. Pero a la vez es la más solitaria de la historia. Por eso ves a tantos adolescentes, tantos niños vivir en depresión, en ansiedad. Porque en la soledad no se conectan con otra persona. Las redes sociales, el YouTube, los juegos en línea conectan e informan a la gente de formas que no tiene precedente alguno en la historia, pero también aíslan de una manera sin precedente. ¿Y sabes qué pasa? ¿Y por qué hablar de estas cosas? Porque no se está dando el significado a la encarnación, es decir, la encarnación se queda atrás. O sea, y más o menos, ¿qué es la encarnación? La encarnación es tomar carne y suele atribuirse a Jesús. Jesús bajó del cielo. Fue la forma en cómo Dios tuvo para demostrar que no era un dictador cósmico, que no era alguien impersonal, que no era alguien lejano que regula y controla el mundo y que no ha gobernado sin preocuparse de las personas. Dios vino a estar con nosotros. Dice que cuando vino Jesús dijeron y le colocarás a Emmanuel. ¿Sabes qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros vino a ilustrar y a demostrar cómo es Dios. Ese Emmanuel, ese Jesús vino a demostrarnos cómo es Dios, para relacionarse personalmente con nosotros, para reconciliarse, para redimirnos y para restaurar nuestra relación con Dios. Sin su presencia física no fuese importante, se hubiese quedado en el cielo. ¿Tú no lo has pensado? ¿Por qué Jesús vino a la tierra? Porque la encarnación era algo importante. Es importante. Cuando Jesús dejó la tierra y ascendió al cielo, es decir, después que habitó, resucitó y ascendió al cielo, Él envió su Espíritu Santo para darnos el poder, para que colectivamente fuéramos su representación, para que fuésemos agentes de transformación personal, cultural y global. Nos dijo, vayan y hagan. Ustedes son mi representación. Quiere decir que entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad. Y más en esta época de la historia. La reunión del cuerpo es la encarnación de Dios, sobre todo en este tiempo. Pero recientemente se ha producido un cambio a nivel cultural, incluso un cambio que invade toda América. Y ahí nos abarca a nosotros, hasta en el pueblo cristiano. Muchos ven la reunión de la iglesia como algo no esencial. Seamos sinceros, muchos de nosotros nos hemos tentado a dejar de venir. Ay, este domingo no voy, yo voy el próximo. Porque ya lo vemos como algo no tan esencial.
Ya yo no voy al grupo, ya yo no voy a conectarme con otros cristianos porque ya eso no es esencial. Pareciera que para muchos asistir a la iglesia no es esencial. O puedo llegar a la hora que quiero. No es tan esencial y por eso no le doy la prioridad. Yo voy para que vean que yo fui. Y esa no es la razón de ser de la iglesia. No tenemos una iglesia para marcar un chulito y decir, soy un cristiano porque fui para la iglesia. No, esa no es la esencia. Pero esto empezó hace más de una década atrás y se aceleró un poco con la pandemia. Así que el COVID hizo que se cerraran muchos servicios presenciales. Y cuando nos conectamos de vía online, perdimos esa conexión, perdimos esa cercanía. Y muchas personas no regresaron a la iglesia después del COVID. Están consumiendo un poco de información digital, pero no tienen una comunidad. No tienen a otros que les ayuden en los momentos difíciles. Vamos, hay muchísimos predicadores para consumir en las redes sociales y muchísimos pudieran ser mejor que yo. Pero es que nosotros no queremos tener buenos predicadores, queremos tener un cuerpo funcionando de la forma correcta porque entendemos que la iglesia es el agente transformador de Dios. Durante el COVID, entonces no pudimos reunirnos en persona, pero no dejamos de hacerlo digitalmente. Si tú perteneces a la iglesia desde ese tiempo, te diste cuenta que por grupos de WhatsApp, por Telegram, o bien sea por YouTube, por Zoom, pudimos tener nuestros encuentros. Pero la percepción para las personas fuera de la iglesia es que la iglesia ya comenzó a desaparecer, que ya la iglesia no tiene la relevancia que tenía antes. El grupo Barna, que se encarga de hacer estadísticas, hizo un estudio y ese estudio tenía un título como algo como el estado de la iglesia en América y era en un periodo entre el 2010 y el 2020. Y lo que mostró fue que los cristianos practicantes entre el 2010 y el 2020 disminuyó de un 47% a un 25%. Así que en América, incluyendo toda América, hay menos cristianos que en el 2010 o menos cristianos practicantes. Los cristianos no practicantes, es decir, oye, yo me llevo bien con la iglesia, pero no participo de la iglesia, estaban en un 33% y subieron a un 43%. Pero las personas que se consideran no cristianos, no seguidores de Cristo, estaban en un 20% y subieron a un 32%. Eso ha pasado en la última década y el COVID lo aceleró. Las cosas parecieran no ir por un buen camino y esto tiene que ver con el hecho de que la gente se reúna o no se reúne en una iglesia local. Por mucho tiempo hicimos muchos más servicios que los que hacemos ahora. Hacíamos 4 servicios y albergábamos mucha más gente de la que albergamos ahora. Por primera vez en la historia de América, los cristianos no practicantes y los no cristianos son un porcentaje mayor que los que sí practican el cristianismo. Y lo que más me alarma es que después de una generación desconectada de Dios, la próxima generación va a estar aún más desconectada que esa generación. Por eso hablar de estos temas. Por eso entender que somos el cuerpo de Cristo. Por eso entender que necesitamos comportarnos como un cuerpo y caminar en la misma dirección. Tú no fuiste llamado a ser un miembro del cuerpo para caminar en tu dirección, para tus propósitos, sino para ser parte del cuerpo de Cristo y que juntos caminemos en los propósitos de Dios. Porque nosotros entendemos el poder transformador de la encarnación de Jesús en su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Y aquí es donde estamos. ¿Y cómo la gente ve el cristianismo en la iglesia? Quiero resumírtelo porque lo hablamos al principio como hipócritas, como críticos, como demasiado políticos. Y la pregunta que viene entonces, ¿es esencial la iglesia? Si así nos ven, ¿es esencial la iglesia? ¿Es esencial que nos reunamos? Y te voy a dar mi respuesta, es más esencial que nunca. No podemos ser demasiados como antes, no somos perfectos y nunca lo seremos, porque tú estás aquí, porque yo estoy aquí, por eso no seremos perfectos. Pero algo podemos hacer.
José, ¿y tú crees que se puede salvar la iglesia? ¿Se puede salvar la iglesia? Es una gran pregunta. Pero déjame que no te la responda yo, sino que te la responda Jesús y así vamos cerrando este mensaje. Mateo 16, 18, yo te digo que tú eres Pedro, sobre esta piedra, sobre su declaración edificaré mi iglesia y las puertas de los dominios de la muerte, es decir, el infierno, es decir, Satanás, es decir, el Hades, no prevalecerán contra ella. Y eso es una muy buena noticia. Y esas son las declaraciones de Jesús. Jesús dice, el infierno no prevalecerá sobre la luz. Te hago una pregunta. Si Jesús de todas maneras lo va a hacer, si la iglesia va a prevalecer, ¿lo hará contigo o a pesar de ti? Y quiero llevarte al inicio de este movimiento llamado iglesia. Contra todo pronóstico comenzó a suceder. Comenzó entre el pueblo judío y se extendió a griegos, a romanos. El cristianismo transformó al imperio romano. Recorrió Europa y dio una forma al hemisferio occidental. Empezó a cambiar nuestra cultura. Ocurrió cuando los que afirmaban ser seguidores de Jesús se reunían y siguieron mostrándose los unos a los otros. Comenzaron a ayudarse los unos a los otros. Vendían para estar bien los unos con los otros. Se exhortaban, se animaban y se rodeaban de otras personas creyentes que decían ser seguidores de Jesús. Y así entonces pudieron alcanzar a más. Acudían a una reunión, acudían entonces a una iglesia que era esa reunión de creyentes. Y ese elemento fue esencial para la iglesia primitiva y también va a ser esencial para nosotros el día de hoy. Vayamos al libro de Hebreos y el autor de Hebreos en el capítulo 10, versos 23 y 25 dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si el autor de Hebreos dice que aquel día ya se estaba acercando, imagínate hoy. Cada vez está más cerca. Está más cerca que el Señor venga a hacer su justicia. Y mientras tanto, ¿qué va a hacer la iglesia? ¿Qué vamos a hacer tú y yo como iglesia? ¿Nos vamos a quedar para consumir iglesia y para nosotros estar bien? ¿Para estar cómodos en una silla con aire acondicionado? Eso no es la iglesia. Eso es parte de la iglesia. Aquí nos nutrimos, aquí nos llenamos, aquí celebramos que Jesús vino a esta tierra, que resucitó, que ascendió a los cielos y que un día regresará por nosotros. Pero aquí nos llenamos el domingo, pero de lunes a sábado, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar contigo, conmigo? ¿Cómo seremos tú y yo? ¿Seremos la mejor versión que representa a Jesús? ¿Seremos imitadores de Jesús en todo lugar que vayamos? ¿O la gente dirá, yo creo en tu Cristo, pero no en los seguidores de tu Cristo? El hábito de reunirse era una práctica central en los primeros seguidores de Jesús. No era algo opcional, no era algo periférico, era esencial. Consideraban la reunión como el vehículo principal de Dios para edificar a las personas, pero también para alcanzar a los demás, para que más pudieran ver a Jesús, para que más pudieran experimentar la transformación que Jesús tiene para cada persona. Así que si tú has perdido la costumbre de reunirte, es hora de cambiarla. Y quizás tú estás viniendo hoy después de un montón de tiempo de estar desconectado con la iglesia y tú dices, oye, ¿para qué vine hoy? Porque el pastor ahora dice que tengo que venir todos los domingos. No tiene que ver con un check. Tiene que ver con mi corazón conectado con el cuerpo, con Jesús. Con que juntos podemos hacer algo más extraordinario. Porque si nos animamos unos a otros, si nos amamos unos a otros, si estamos el uno para el otro, ese mensaje será transmitido para una persona y le podremos cambiar la vida a alguien, no por nuestro poder, sino por el Espíritu Santo de Dios obrando entre nosotros. Si tienes tiempo,
viniendo a la iglesia y no te has conectado, quizás es tiempo de que tomes esa pierna, ese pie y lo conectes con el cuerpo. Yo recuerdo una vez estaba dando una clase de gimnasia y un muchacho dando el mortal se metió la rodilla en la boca y se sacó un diente. Yo había escuchado que si el diente quedaba en la boca y no lo tocaban, tenía la posibilidad de que se volviera a incrustar en el cuerpo y el cuerpo lo aceptara. Lo llevamos al odontólogo, este muchacho le dijeron, oye, qué bueno que no tocaron el diente, sino que lo dejaste en la boca con la misma sangre y tu diente va a estar allí y no se te va a colocar negro. Ese muchacho hoy puede contar la historia de que su diente está bien a pesar de que lo perdió. Lo mismo va a ocurrir con tu historia. Tú puedes ser ese diente que tienes mucho tiempo aquí en esta iglesia, pero no te has involucrado del todo. Todavía hay tiempo para que seas parte de este movimiento y juntos seamos la representación de Dios en esta tierra. Porque cuando juntos lo hacemos, el poder transformador de Dios viene. Dios desata ese poder transformador en la vida de las personas, lo desatará en tu vida, lo desatará en tu vida, lo desatará en mi vida, lo desatará en la vida de otras personas. Por eso nosotros tenemos como propósito en Global responder esta pregunta: ¿para qué existimos? Ahí está nuestro propósito, para inspirar e invitar a las personas a seguir a Jesús. No puedo inspirar si no sigo a Jesús. No puedo invitar si no sigo a Jesús. Me tengo que cerciorar de ser un seguidor de Jesús para ser una inspiración para otros. Me tengo que cerciorar de imitar a Jesús, de seguir a Jesús para poder invitar a otros y pueda hacer un mensaje congruente. Pero lo otro que queremos es involucrarlos en la vida y la misión de la iglesia. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Cuando involucramos a las personas en la vida de la iglesia, pueden tener herramientas, pero también pueden vivir la misión de la iglesia, que es ir y hacer discípulos. Que queremos que tú vayas y hagas discípulos. Y que juntos ahora hagamos que el cuerpo sea más grande. Que tú puedas hablar a otras personas de lo que Cristo ha hecho en ti. El compromiso en el cuerpo es ser el agente especial de Dios para la transformación, primero de los que están dentro del cuerpo, pero también de nuestros vecinos, de la persona que vive a nuestro lado. Es incongruente decir, yo soy un cristiano, vivo tremendas relaciones dentro de la iglesia, pero me la llevo mal con los vecinos. Estás haciendo una muy mala versión del cristianismo si no te la llevas bien con los vecinos. Si tú eres una muy buena versión del cristianismo aquí en la iglesia, pero no eres una buena versión del cristianismo en el trabajo, no lo estás haciendo bien. Si tú estás viniendo y sonríes aquí, pero eres una persona amargada, malhumorada con la próxima generación, entonces está incompleto. ¿Será esencial la iglesia? Sí, sí es esencial. ¿Y sabes por qué lo sé? Porque aquí entre nosotros hay historias de personas que han dicho, yo necesito, y han venido en una necesidad y han podido encontrar en esa necesidad una solución. Porque alguien fue la representación de Cristo en esa vida. Venían matrimonios que se estaban acabando y encontraron la representación de Jesús. Y hoy pueden decir, ¿sabes qué? Hubo un milagro en mi matrimonio. Han venido jovencitos queriéndose quitar la vida y han encontrado un líder que ha encarnado, que ha podido ser la extensión del cuerpo de Cristo. Y ese niño, ese adolescente no se ha quitado la vida. Han venido niños con vacíos en su corazón. Y a través de la conexión, de la alianza con los padres, han encontrado ser llenados y han podido caminar de manera diferente. ¿Es esencial la iglesia? ¿Es esencial la reunión? No me lo preguntes a mí. Pregúntale a los matrimonios que han sido restaurados. No me lo preguntes a mí, pregúntaselo a los jóvenes, a los adolescentes que han encontrado un propósito para vivir. Pregúntale a ese joven que fue salvado de la muerte. Pregúntale a los padres de ese joven
si es esencial la iglesia. No me lo preguntes a mí, pregúntale a los padres de esta niña que pudo llenar su corazón a través de la alianza con la iglesia. Cuando tú y yo nos presentamos, cumplimos nuestro papel como parte del cuerpo de Cristo, para estimularnos unos a otros, para animarnos unos a otros, para cuidarnos unos a otros, para edificarnos mutuamente. Las reuniones activas de creyentes activan el poder transformador de Dios en nuestro mundo para que ocurran cosas milagrosas en nuestras vidas, en la vida de otras personas, en la vida de los que nos rodean. Los matrimonios se transforman, las familias se restauran, se reparan corazones, se otorga perdón, las adicciones se rompen y se realiza el propósito de rescatar vidas. Pero solo cuando funcionamos bien, cuando somos la mejor representación de Cristo, cuando imitamos a Jesucristo. La decisión de participar en la vida y la misión de la iglesia puede marcar una diferencia en tu vida. Oye, José, pero yo todavía no creo en la iglesia. Ven y participa de la iglesia y te darás cuenta que la iglesia está viva y que está activa. Ven y rodéate de algunas personas que puedan ser el reflejo de Cristo y verás cómo la transformación y el milagro estará alrededor de tu vida y de los que te rodean. Eso marca la diferencia. Ha marcado la diferencia durante toda la historia y seguirá marcando la diferencia. Porque viviremos como la eclesía que fuimos llamados a ser. Como esa reunión de santos que son el agente de transformación que Dios utiliza. Dios tiene poder y manifestará su poder a través de ti, a través de mí. Por eso queremos servirte, queremos que te involucres, queremos estar cerca de ti. Si tienes una necesidad, dinos para ver cómo podemos ser un agente de transformación para ti. Pero también, si tienes algo que entregar, un don, un talento, ¿qué tal si comienzas a entregarlo? ¿Qué tal si te involucras? ¿Qué tal si juntos somos ese agente transformador que va y hace, que va y entrega y tomamos lo que tenemos y vamos y lo llevamos a todo lugar sin fronteras? Vamos. Quiero repasarte la enseñanza de hoy. La iglesia es el agente transformador de Dios a nivel personal. Una persona será transformada a través de nosotros como iglesia. Una cultura será transformada a través de nosotros como iglesia. Un cambio global vendrá a este mundo cuando la iglesia funcione bien. Y recuerda, la iglesia no es este lugar. La iglesia somos tú y yo reunidos. Así que tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Acostumbrémonos a presentarnos los domingos a tiempo, con un corazón dispuesto para recibir el mensaje, para celebrar junto a otros, para cantarle a Dios. No tenemos música para llenar un programa, tenemos música para conectarnos con Dios y derramar nuestro corazón a Dios. No tenemos un mensaje porque queremos llevar un mensaje, queremos entregarte un mensaje para que se convierta en algo práctico y de lunes a sábado entonces puedan ver una versión del cristianismo a través de ti. Acudamos los unos a los otros. Acudamos a nuestros vecinos en medio de las necesidades. Acudamos a la próxima generación cuando se necesite. Vamos, tú que eres un adulto, ¿qué tal si te involucras con la próxima generación y dices, ¿sabes qué me importa la próxima generación? Yo le voy a dar en sus necesidades. Voy a venir a serviré de mentor, serviré de consejero, serviré de líder. Voy a hacer algo, me levantaré como matrimonio para que la próxima generación pueda haber un matrimonio sólido y estable a través de mí, de mi esposo, o a través de ti, de tu esposa. Cuando lo hagamos, creo que todos experimentaremos la transformación de Dios. La transformación de Dios que tiene para ti y para mí. Pero también se extenderá a otros, a las comunidades. Y cambiará la percepción del cristianismo.
tú y yo, juntos, tenemos un gran poder. Tú solo y yo solo no tenemos ningún poder para cambiar a nadie ni nada. ¿Qué tal si nos unimos? ¿Qué tal si trabajamos en conjunto para que podamos llevar mayor impacto, mayores herramientas a otras personas, pero por sobre todo podamos elevar el nombre de Jesús para que se ancle en los corazones de las personas y puedan vivir una eternidad con Él? Y quizás también se transforme la visión que la gente tiene de los cristianos a partir de eso, o por lo menos alrededor de nuestras comunidades. Este es el sexto punto, la sexta esencial, el sexto ítem en esa lista fundamental. Sé que va a requerir valor, sé que va a requerir introspección. Sé que no te estoy dando algo práctico, pero yo quisiera preguntarte, ¿qué vas a hacer con este mensaje? ¿Qué vas a hacer con este mensaje? ¿Cómo te puedes parecer más a Cristo? ¿Cómo puedes convivir con otros? ¿Cómo podemos potenciarnos juntos y ser ese agente transformador? No sé qué irás a hacer, pero permíteme orar para que Dios sí te lo pueda revelar. Querido Dios, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por la oportunidad que nos das de hablar de estas cosas y poder equiparnos de lo fundamental para hablar de un cristianismo y que la vida de las personas pueda ser transformada. Señor, te pedimos que tú puedas ayudar a cada hombre y cada mujer que quiere dar un paso. Yo te pido, Señor, que aquel que no es un seguidor de Jesús y está en esta sala, tú le puedas revelar que su próximo paso es aceptarte a ti como su Señor y Salvador y ser parte de este cuerpo. Señor, te pido para que en esta sala tú puedas llevar a aquellos que no están involucrados a que se involucren, a que puedan servir a otros y puedan utilizar sus historias para edificar la vida de otras personas, para animar la vida de otras personas. Pero también te pido por aquellos que están involucrados para que tú sigas dándole fuerza, coraje y que no desmayen en la obra que tú has entregado para hacer. Te damos gracias, mi Dios, porque nos permites contar tantas historias, contar tantos testimonios, pero por sobre todo saber que tú eres quien está orquestando todas estas cosas. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a ser ese agente de transformación de una manera más saludable, más contundente y que cada uno de nosotros pueda imitarte en todo momento. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por permanecer hasta el final. Nos vemos en la próxima entrega para cerrar la serie y para vivir un gran evento de resurrección. Bye, bye.